Muy buenas noches. Le voy a hacer enseguida ponerse de pie nuevamente, una vez más. Y porque una de las lo que recordamos también en octubre, recordamos el mes de las misiones. Allá atrás van a ver dos carteles, uno grande y uno más chico. Y en uno están todos los misioneros por los cuales somos parte, es parte de la AGA o la subasociación. Y aquellos son misioneros que están en el frente de batalla algunos en lugares muy fuertes con el paganismo. Y quiero en esta noche que como iglesia oremos por nuestros misioneros. Y me emociona un poco porque en la mayoría fuimos a visitarlos y en muchos fuimos, ahí me acuerdo con Orbi y Liliana, estuvimos ahí en el momento en que empezó. Me acuerdo el pastor Braña, siempre nos recuerda porque hoy una iglesia grande y me encantaría ir volver a verlos, pero es donde empezó la obra y ellos están en un lugar muy difícil. Mercedes está ahí, pasamos enfrente, el gran monumento al Gauchito Gil, y es un lugar donde se hacen sacrificios humanos, incluso de animales, incluso de humanos. Hace un tiempo hubo un caso que mataron a un niño por sacrificio, a un niño de la calle. Hoy están presos y esto está pasando, hermanos. Pasan estas cosas. Braña, cerca de un pueblito donde está Braña, en Curuzucuatiá, también se adora a San la Muerte. Y están pasando cosas feas. Aún en el siglo XXI están pasando estas cosas. Y nosotros como iglesia tenemos que orar por ellos. Orar para que Dios los sostenga, los guarde de todas estas cosas. Y me gustaría que nos pongamos de pie y que podamos orar por ellos, voy a orar yo y que puedan acompañar en esta oración pidiendo al Señor que los bendiga, los guarde, proteja a su familia, inclusive no solo a la familia del pastor Braña ni a Fabricio, sino también a todos los misioneros que están en el campo de batalla y en lugares muy difíciles que a veces ni nos imaginamos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, agradecemos, Señor, por este culto que hemos podido estar participando, dándote la gloria a ti, Padre. Bendecimos tu nombre y glorificamos, Señor, tu nombre. Y queremos orar en este momento por aquellos hermanos que están en el campo de batalla, en el frente, Señor, en lugares difíciles y aún tenebrosos. Y en esta noche se recuerda, Señor, esta nefasta fiesta, Señor, de Halloween, donde también se hacen estos sacrificios de animales, humanos, a las tinieblas y al enemigo. Pero pedimos, Señor, que tú estés sobrando, que estés dando fortaleza a nuestros misioneros. Señor, que se abran puertas al evangelio en esos lugares, que siga creciendo tu reino en estos lugares. Pedimos tu bendición, tu cuidado y que tu Espíritu Santo está haciendo, Señor, que pueda estar obrando en medio y que tu palabra sea esa luz que necesita la gente. Adoramos, Señor, tu nombre y encomendamos, Señor, cada misionero, Señor, de nuestra asociación y aún aquellos que no son de nuestra asociación, que tú los bendiga, los animes, los cuides y los guardes. Encomendamos, Señor, toda nuestra vida y sus vidas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos ahora sí. Y hay otro recordatorio y es el que lo había dicho Giselle, es de la Reforma. Y cuando dije voy a hablar de la Reforma, yo a veces traigo esas cositas y dije voy a traer unos cuadrados, unos triángulos, pero no se trataba de eso, sino la Reforma protestante que ocurrió
hace más de 500 años, pero que causó un gran impacto para nosotros hoy en día. Y quiero hacer una breve reseña y después vamos a hablar de algunos puntos teológicos que presentó Martín Lutero, pero quiero que podamos compartir y desde la palabra aquello que fue tan profundo y que para hoy nosotros tiene una vigencia tan importante. Imaginémonos a nosotros viviendo nuestra vida, no sé cuánto podemos vivir, 30, 40 años, 50 años, y darnos cuenta en algún momento de nuestra vida que lo que hemos vivido o en lo que hemos creído es una gran mentira. ¿Se imaginan eso? A Pablo le pasó, por ejemplo, él creía que matar cristianos era un bien hacia Dios o hacia la religión. Toda su vida, él dice que yo era fariseo de pura cepa, ahí estudioso a los pies de Gamaliel, y que yo pensaba que matar cristianos y matar a esta nueva secta, podría llamarse, era lo que yo estaba haciendo, era algo bueno en favor de la religión y de Dios. ¿Qué pasa en Damasco? Dios se le presenta como una luz, como un resplandor, queda ciego y tiene un encuentro personal con el Señor y se dio cuenta de que él iba para allá y Dios quería que él vaya para allá. Totalmente lo contrario a lo que él estaba haciendo. Él le llamó después a salvar las almas, a proclamar el Evangelio de Cristo y no a matar a aquellos que lo predicaban. Esto mismo le pasó a Martín Lutero, que nació alrededor ahí en el 1483, y hay algo que me sorprendió muchísimo, es que él era un niño, dice los libros que él era un niño muy triste y tuvo una infancia muy dura. ¿Por qué? Porque sus padres eran muy severos con él. Dice que incluso lo maltrataban a él. Entonces vivió una infancia no feliz, tuvo una infancia muy infeliz. Y cuando tuvo 22 años, él entró al monasterio, incluso en contra de los deseos de su padre, porque los deseos de su padre era que él sea abogado. Pero él dijo, yo voy a entrar al monasterio. Yo quiero saber más de Dios, quiero estudiar de Él, quiero aprender más sobre Él. Este joven monje entendió que Dios era un Dios de justicia. Y algo que dice la historia en que él no podía comprender o él le dolía la cabeza al entender que Dios era justo. Le molestaba mucho. ¿Por qué? Porque la justicia de sus padres y de sus maestros era muy severa. Entonces lo veía a Dios, no lo podía ver con ojos de amor, sino con ojos, incluso dice, con ojos de odio a Dios. Porque Dios era muy severo. Lo que él había comprendido era que Dios era un Dios muy severo, que castigaba al pecador y que lo tenía ahí. Y que solo en la presencia de Jesús teníamos redención. Entonces él tenía ahí en su cabeza un poquito complicado, él le tenía un poco de rencor a Dios y dice que a mediados de 1513 empezó a dar clases sobre los salmos en la Universidad de Wittenberg y el gran descubrimiento vino probablemente en 1515 cuando empezó a dar clases de Romanos. Y en Romanos se encontró con un pasaje y le pido que busquen, que es Romanos 1:17. Y él en ese momento dice que por mucho tiempo él estuvo masticando este texto. Y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Y él, ¿por qué tenía este conflicto con este pasaje? Y después dice que lo entendió. Es que él tenía un concepto de que él tenía que hacer por las obras, tenía que llegar a Dios, tenía que buscar a Dios. Y dice que él se sentía tan pecador que hacía oraciones y oraciones y se confesaba constantemente. Incluso para no olvidarse ninguno de sus pecados, él agarraba y se meditaba y trataba de acordarse de todos los pecados y se anotaba todos los pecados y trataba de no olvidarse ninguno, porque si salía del confesionario, por ahí Dios le pasaba algo y él no se iba. Dice que castigaba su cuerpo con tal de poder llegar a tener ese perdón de Dios. Y entonces se enfrenta o se encuentra con este pasaje y dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y entonces, ¿qué es lo que yo estaba creyendo? No era que por mis obras, por lo que yo iba a hacer, por todo lo que yo pueda hacer de bueno, voy a llegar al cielo. Y dice abajo, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que llegó a impulsarle a él a decir, listo, basta, acá las cosas, hay que buscar en la palabra de Dios aquello que necesitamos. Encontramos en la palabra que Dios no es solo justo y castiga al hombre, sino que también da una salida. Y que no es a través de todas las obras y todo lo que podamos hacer, sino por la fe. ¿Y la fe en quién? En Jesucristo. Aquel que pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Pero esto tuvo un gran revuelo. ¿Por qué? Porque cuando él empezó a decir, che, fulano, a los colegas, miren, yo estoy descubriendo esto en la Biblia. Y siendo que en nuestro sistema religioso del momento, incluso nos están pidiendo que hay que pagar por nuestros pecados. Y que cuando toque el fondo, cuando haga ruidito la moneda, vamos a ser perdonados. Y la palabra de Dios decía otra cosa. Hasta que llegó ese momento en que él, un 31 de octubre, clava sus 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y esto trae un gran revuelo que tiene que huir y después hay todo él tiene que compadecer ante la dieta del imperio, después le secuestran los mismos amigos, lo esconden. Era toda una revuela. Le invito a que lo lean. Hay una película también muy linda sobre Lutero, así que también le invito a que puedan verla y hace bien. Pero no quiero extenderme con la historia de él, sino también yo quiero extenderme en lo que la teología que él presentó a favor de Dios o lo que él creía. Primero y principal que a mí me impactó, una de las tesis o de la teología que él presentó, es la palabra de Dios. Para él, la palabra de Dios era lo primordial en su vida. No hay nada más grande o algo que tenga más importancia que la palabra de Dios. Dice que para Lutero era el punto de partida, pero también era la autoridad final. La palabra de Dios era el punto de partida. De acá empezamos a hablar, pero también terminamos en la palabra de Dios. Es el todo. Para un cristiano, para un hijo de Dios, la palabra de Dios es el todo. Pero también decía que la palabra de Dios es más que esto. Es más que solamente la Biblia. Y él presenta dos argumentos y uno que me llamó la atención. Él presenta la palabra de Dios como la palabra creadora de todo.
Si vamos a ir al Génesis, no le voy a decir que abran porque hay varios versículos, ¿cuál es la palabra que se repite en los primeros capítulos? Dios dijo. ¿Y qué pasó? Fue creado. Y luego Dios dijo y fue creado. Y entonces Él dice, la palabra de Dios es un poder creador. Si bien la palabra de Dios la tenemos escrita, impresa, pero la palabra de Dios va mucho más allá. Es un poder creador, tiene poder para crear de la nada. Es Dios mismo hablando y diciendo las cosas. Pero también la palabra de Dios fue encarnada. ¿Sí o no? Dice en Juan 1, texto muy conocido, pero si lo quieren buscar, y en Reina Valera va hablando sobre el verbo, pero hay otras versiones como la NBI o en la NTV, que van a hablar de la palabra y no el verbo. Y dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre, hasta el 5. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Está hablando de Jesucristo, la palabra encarnada. Y para nosotros los cristianos, ¿qué es la palabra de Dios? Para nosotros es un lindo libro de información. Es un lugar donde encontramos datos históricos. Para tu vida, ¿qué es la palabra de Dios? Y ahí nos tenemos que poner a pensar, hermanos. Si la palabra nos dice algo, ¿cómo nosotros tomamos a la palabra? ¿Cumplimos la palabra? ¿Somos responsables ante la palabra? La palabra encarnada, además de esto, Jesús es presentado como la palabra hecha carne y la acción redentora de Dios. Y en esto Él presenta como su teología que nosotros tenemos como cristianos y como hijos de Dios, tenemos que tener a la palabra como ese poder que Dios quiere revelarnos todo lo que Él hizo y que Él puede crear con su palabra de la nada, y que a través de Él se presentó a Cristo, que es la acción de Dios. Así que cuando nosotros leamos su palabra, creamos de verdad lo que estamos leyendo. Y si hay algo que la palabra de Dios nos dice que cambiemos, tenemos que cambiar. Dice la palabra de Dios que es como espada de doble filo que penetra hasta lo íntimo. Y ahí quiere cambiar nuestra vida. ¿Dejamos que el Señor nos limpie a través de su palabra? ¿Es la palabra la máxima autoridad de nuestra vida? Pero también Él presenta a cómo conocemos a Dios. Si yo le pregunto en esta noche, ¿qué conocen de Dios? ¿Qué diríamos? Es un Dios poderoso, sublime, perdonador, redentor, está en su trono. Y empezamos a ver todas aquellas cosas de Dios, lo sublime de Dios.
Y él lo llama la teología de la gloria. Vemos a Dios en su estado o en el estado en que nosotros pensamos de Él, o como Él se presenta en parte a su familia, en su palabra. Él se presenta en su palabra como lo máximo. Pero también hay versículos como este, hermanos, Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, aún se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el impacto de que vemos a Dios allá arriba, en lo supremo, en lo celestial, en la gloria, pero Dios, en su amor, Él se humilla hasta lo sumo, se hace hombre y muere en la cruz por nuestros pecados. Y ahí ese concepto de gloria se transforma en una teología de la cruz, y que ahí es mejor conocerlo a Cristo, conocerlo a Dios, porque Él, ese ser sublime, ese Dios que a veces lo tenemos tan lejano, se hizo cercano para nosotros, se hizo tan cercano para que le conozcamos. Dios en su máxima expresión de amor muere en la cruz. El creador de todo muere por un pecador. Se hizo malhechor y no era malhechor. Se hizo pecador, pero no era pecador. Se acerca a nosotros para darnos salvación. La cruz es el camino por el cual conocemos mejor a Dios. Jesús, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Un cristiano conoce a Dios, ¿cómo? Yendo por la cruz, conociendo a Dios a través de Jesucristo, a través de su cruz. Otro planteamiento es la ley y el evangelio. ¿Cómo podemos ser? Si vamos a ver la ley, ¿qué hace la ley en nosotros? En la Biblia. Nos dice lo que estamos fallando, ¿no? No matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Y donde nosotros nos desviamos de esos mandamientos, estamos fuera de la ley. Estamos cometiendo una aseveración o estamos haciendo algo en contra de esta ley de Dios. Pero a la vez en su palabra nos dice que somos perdonados, ¿no? Y esa es la ley del evangelio. Y él decía, ¿cómo podemos llegar a tener esa ley en donde Dios se enoja o no puede tener esa comunión? Dios no tiene esa comunión con el pecado. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos en contra de Él. Estamos en contra de la ley. Pero Él ama su creación. ¿Y cómo llegamos a hacer un puente entre estos dos puntos? Él perdona y se olvida de nuestros pecados y no pasa nada. ¿Saben cómo se cumple esto? Otra vez en la cruz.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios descarga toda su ira y toda su justicia en Jesucristo. Y Él mismo cubre y Él mismo arma ese puente para que lleguemos a Dios. No es otra manera. No es otra manera en que llegamos a Dios o a conocer a Dios. Descarga toda su ira. Por eso Cristo se hizo pecador por nosotros. Se hizo pecado para que nosotros podamos tener entrada a Dios. Tercer punto. Presentaba los sacramentos. ¿Y qué son los sacramentos? Son signo material de la presencia de Dios entre los hombres. Y para muchas religiones hay más de un sacramento, pero nosotros conocemos dos y creemos en dos sacramentos, que fueron instituidos ¿por quién? Por Jesucristo mismo. ¿Cuáles son? En Marcos 16:16 tenemos el primero: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén. Y esta, como siempre lo repetimos los primeros domingos, esta es la señal o la obediencia del cristiano, decir, muero a mi vida vieja y resucito con Cristo. Resucito una vida espiritual, resucito en una vida también familiar con la iglesia. Es una obediencia a Cristo. Y también la cena del Señor, que dice ahí en Corintios 11, 23 al 26, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesús instituye estos dos símbolos materiales para que recordemos aquel sacrificio que se iba a hacer una vez y para siempre. Este sacrificio no se iba a repetir cada año, cada semana, o cuando se nos ocurra a nosotros pedirle perdón a Dios. Esto se iba a hacer una vez y para siempre. Y nuestra tarea era recordar a través de estos símbolos materiales aquel sacrificio que había hecho Dios por nosotros. Y luego tenemos el quinto punto. Él presenta esta teología de los dos reinos, la separación de iglesia-estado. Él decía que el Estado está sujeto a la ley y su principal propósito es poner límites al pecado humano. Sin el Estado, los malos no tendrían freno. Por eso vemos que muchas leyes que tenemos están basadas en la palabra de Dios. Por ejemplo, el derecho a la vida, la protección familiar, el derecho a la propiedad. Pero lamentablemente el mundo está queriendo cambiar estas leyes que vienen de parte de Dios y están queriendo cambiar para hacer sus propios planes, aborto, quitamos el derecho a la vida, que los padres no tengan autoridad sobre los hijos, quitamos el derecho a la protección familiar, a la enseñanza. Eso es lo que el mundo está buscando, cambiando la ley de Dios.
Pero también dice que hay otro reino y en el cual los cristianos, solo los hijos de Dios son parte, y es el reino del Evangelio. Y dice que pertenecemos al reino del Evangelio, somos parte de un reino eterno donde nuestro rey, ¿quién es? Jesucristo. ¿Nuestra patria dónde está? En el cielo. ¿Quiénes son el pueblo? La iglesia, nosotros. Ese es el reino en que nosotros pertenecemos. Y decía él que nosotros muchas veces no esperemos que nuestros gobernantes tomen leyes y que aprueben todas las cosas según o vivan según un cristiano, sino que muchas veces van a aborrecernos y nos van a aborrecer porque no conocen este reino. Solo un cristiano, solo un hijo de Dios, solo un renacido va a tener parte en este reino. Y a mí me gustó, ¿por qué me gustó? Y les traje estos puntos de la teología que presentó Lutero, por la misma punto que le dije al principio. Él buscaba y anhelaba y escudriñaba las Escrituras. Su única regla de fe y práctica era la palabra de Dios. Cuando él no sabía algo, iba a la palabra de Dios. Era un estudioso de la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces estamos buscando una autoayuda, estamos buscando en otra manera y no nos acercamos a la palabra de Dios como esa palabra que tiene todas las respuestas a nuestras preguntas. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿Cómo estamos con la palabra de Dios en nuestro día a día? ¿Creemos en la palabra de Dios? ¿Le creemos al Señor? Hebreos 4, 12 y 13, si quieren abrir, tiene este pasaje que ya lo había dicho, y quiero que veamos al final Hebreos 4, 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda palabra de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Hay una cosa que nosotros no podemos engañar, y es cuando abrimos la palabra de Dios. Nosotros nos podemos engañar en nosotros mismos. ¿Cómo estás? Bien. Y por dentro estamos sufriendo. Estamos dolidos, estamos lastimados. ¿Y cómo estás? Y bien. Pero cuando abrimos la palabra de Dios y Dios nos habla que tenemos que arreglar nuestras cuentas, que tenemos que perdonarnos, que tenemos que amarnos, que tenemos que cuidarnos, que tenemos que evangelizar, que tenemos que ayudar, ¿nos atrevemos a engañar a la palabra de Dios? ¿Podemos engañar a Dios? No podemos engañarlo, porque todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuentas. A Dios.
La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y Él no puede negarse. Él revela todo, Él lo sabe todo. Nos podemos decir unas cosas, pero Él lo sabe todo. Así que cuando te acercas a Dios, no vayas con palabras persuasivas, no vayas con palabras elocuentes, como dice Pablo, sino acércate con un corazón sincero. Busca de su presencia, busca de su perdón. No seas como el fariseo que dice, gracias Señor por todo lo que me has dado y gracias porque no soy aún como aquel publicano que está atrás. ¿Y qué hacía el publicano este? De rodillas, no se animaba a estar delante del Señor. Señor, soy pecador. Y esa debe ser nuestra actitud delante del Señor y ante su palabra. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Seamos, hermanos, hacedores de su palabra, no seamos solo oidores, busquemos de Él, busquemos en esta semana de su presencia. Y quiero cerrar con una frase más. Tenemos inclusive un himno que lo escribió Martín Lutero, un hombre que tuvo valentía en defender la verdad. Y yo creo que nosotros salgamos con este mismo ánimo de defender la verdad. Ayer le decía a los chicos, el pasaje que compartimos ayer, que dice que si nosotros le negamos, Él nos va a negar también. Así que salgamos con esta valentía que tuvo Martín Lutero. Cuando estuvo harto, clavó en la catedral de Wittenberg estas tesis que se enfocaban en decir la verdad que está escrita en su palabra. Los amigos de la cruz afirman que la cruz es buena y que las obras son malas, porque mediante la cruz las obras son derrocadas y el viejo Adán, cuya fuerza está en las obras, es crucificado. ¿Qué debemos ser? ¿Amigos de? ¿Somos amigos de la cruz? Amén. Debemos ser amigos de la cruz y matar las obras de nuestra carne. Matemos las obras de nuestra carne cada día, matemos el egoísmo, matemos el gana de pelear, matemos nuestros deseos pecaminosos, pasiones juveniles, la ira, la bronca, el odio, todas esas cosas en la semana. Pidamos al Señor que mate ese viejo Adán y que las obras de Dios y que seamos amigos de la cruz. Amén. Padre Celestial, queremos agradecerte porque al abrir tu palabra podemos ver estos hechos, Señor. Que tú, Señor, ante tu palabra, que tu palabra es la máxima autoridad. Y, Señor, que tu palabra entra en nuestro corazón, Señor, cuando la leemos. Penetra, Señor, hasta el alma, parte el alma. Y no podemos engañarte a ti, sino que todas las cosas están desnudas delante de ti. Gracias, Señor, porque al leer tu palabra podemos encontrar, Señor, redención. Podemos ver, Señor, que en tu palabra dice que nos amas tanto que enviaste a tu Hijo unigénito por nosotros. En tu palabra dice, Señor, que diste rescate, Señor, a nuestro pecado, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Señor, en tu palabra nos hablas que te amemos por sobre todas las cosas, te amemos con un corazón agradecido. En tu palabra habla que te cantemos salmos y te adoremos. También en tu palabra habla de que nos preocupemos, Señor, por aquel que no conoce el Evangelio.
aquel que está sufriendo. Señor, tu palabra es clara. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este hombre valiente que, Señor, al ver tu palabra, la anunció abiertamente. Así también quiero, Señor, pedirte que nos animes a nosotros a compartir tu palabra abiertamente. Que no nos avergoncemos, Señor, del Evangelio, porque es poder de Dios. Gracias, Señor, por cada hermano, gracias por cada familia que está hoy acá. Que, Señor, tú lo bendigas. Y si hay en esta noche un corazón que no ha sido entregado a ti, Señor, que pueda buscarte, Señor, que pueda entregar su vida, Señor, a ti. Que en este momento, Señor, pueda decir, Señor, acá estoy delante de tu presencia. Reconozco que soy pecador. Reconozco que soy, Señor, incluso enemigo de la cruz. Pero, Señor, quiero ser amigo de la cruz, porque ahí encontramos redención. Toca, Señor, ese corazón a través de tu Espíritu Santo y obra con poder para que te conozca a ti. Pero si hay en esta noche, Señor, personas que están alejadas de ti, que no tienen a la palabra o a tu palabra, Señor, como máxima autoridad, saben de tu palabra, pero no la practican, que tu Espíritu Santo esté quebrantando, que estés trabajando en su interior para que en esta semana, Señor, pueda comenzar a practicar la palabra, a ser un cristiano, un hijo de Dios conforme a tu palabra. Anímanos, Señor, anímanos a cada uno a seguir compartiendo tu evangelio. Gracias, Señor, por el trabajo que estuvieron haciendo las mujeres en este fin de semana. Que, Señor, esto pueda dar fruto, Señor, a corto plazo, pero a largo plazo también. Señor, que tú estés sobrando, Señor, en estas mujeres que participaron, pero aún que esa bendición recaiga sobre sus hijos y sobre sus esposos. Señor, oramos también por los jóvenes de ayer que tuvieron su actividad, donde se compartió el Evangelio también. Que, Señor, aquellos que, Señor, creyeron en ti, que puedan dar frutos también. Y, Señor, aquellas actividades que hagamos esta semana puedan ser bendecidas por ti. Gracias, Señor, por el quinto domingo, que fue bendecido, Señor, también que tú estés bendiciendo esta linda obra y aún todas las obras misioneras y a nuestros misioneros. Te agradecemos todo, Señor, porque la honra y la gloria es al Rey de Reyes, Señor de Señores, a Jesucristo nuestro Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así queda finalizado, que tengan una